hacer una editorial igual que todas las demás editoriales, pues, hombre, puede tener un sentido mercantil, pero nada más. El teatro, resulta que los autores españoles no tenían la posibilidad de darse a conocer. Y realmente eso a mí me parecía que sí que era cubrir un hueco y me parecía que sí que era hacer lo que es una editorial, que entre otras cosas es intermediario entre los autores y los lectores. Por otro lado, cuando nosotros nacimos en 1970, nosotros nacimos en una editorial con un afán político muy marcado, en un mundo en el que eso estaba absolutamente prohibido en 1970. Entonces, de alguna manera, teníamos que diluir nuestro mensaje, porque si solamente sacábamos los libros como El origen de la familia, que fue uno de los primeros libros que sacábamos, pues la editorial hubiera durado 2 días. Los Fundamentos, gracias a la RESA, se ha convertido en la gran editorial de teatro. Publicamos mucho más esto y publicamos cosas realmente muy buenas. Ellos, por su parte, pues, como me decía una vez una persona de la RESA, si nosotros como Real Escuela de Arte Dramático nos interesa ser conocidos. ¿Qué nos hubiera costado ser conocidos al nivel de lo que somos conocidos y que nos ha hecho conocer Fundamentos? Pues desde luego muchísimo más, una inversión muy fuerte y que realmente no habría seguramente llegado hasta donde hemos llegado. Hay una cosa que se habla mucho de que si el teatro es para ser visto, pero realmente yo creo que no hace falta pensar mucho para decir que el teatro es para todo, como todo. La cultura entonces no debe tener fronteras. Entonces, o sea, ¿quién no ha leído a García Lorca, a Shakespeare, y quién no se ha enriquecido leyendo a García Lorca y a Shakespeare? Por ejemplo, yo he visto varias representaciones de Eloísa debajo de un almendro, la obra de Enrique Jardiez Poncela, pero os aseguro que la vez que me lo pasé mejor fue cuando la leí. Es distinto cuando lees una obra, pues cuando lees una obra, digamos, de alguna manera tú te la estás representando. Cuando ves una representación, la representación es una unión de la obra, el texto, con los actores y el director. Estás viendo otra cosa. Y siempre, claro, el director da una visión, pero no tiene por qué ser la tuya. Elena Cánovas lleva, ni sé tampoco el número de años, pero desde luego muchos años, dedicándose a hacer teatro con las presas. El hacer teatro con las presas significa para ellas un mundo absolutamente diferente. En vez de estar obsesionadas con unas cosas, realmente se vuelven creativas, tienen algo que hacer en la vida y realmente eso es mucho mejor para la prisión, porque realmente no son problemáticas, y para ellas porque están felices. Eso lo puedes hacer con el teatro, pero eso no lo puedes hacer con una novela. Hubo un momento en que, claro, el teatro pues, era muy importante, sobre todo porque además era un poco como la continuidad de los romanos y el circo y cuando los esclavos peleaban. Era el espectáculo. En las épocas antiguas el teatro tuvo más importancia que ahora. Y claro, salieron autores que difícilmente son comparables en otros aspectos. ¿Cuántos autores te puedes encontrar con los que te enriquezcas tantos como leyendo a Shakespeare? Para editar teatro hay que tener en cuenta un equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente editar obras de autores de teatro español vivos, o sea, eso no es rentable. La vida te la buscas de 2 maneras. Una, teniendo una parte de lo que publicas en teatro que te pueda cubrir esos costes, y otra parte que a través de subvenciones puedas también cubrir esos costes. Nosotros vendemos mucho sobre teoría teatral. Y lo que vendemos mucho de teoría teatral nos sirve para vender los autores que nosotros publicamos de teatro. Entonces, eso es un equilibrio que siempre tienes que tener en cuenta. ¿Cuánto puedes publicar de obras de teatro de españoles vivos porque es una labor que has decidido hacer y porque crees que es importante? Y por otro lado, ¿cómo te resuelves para hacer eso sin hundir la empresa? No creo en las fórmulas. Quiero decir, creo que la cultura es algo libre y que quiero decir que hay, digamos, puede haber una fórmula que dé un desarrollo rico, ¿comprendes? Pero no es el único y nunca será el único. Una vez que relativizas tu propia opinión, tienes que tener alguna para decir, bueno, esto se debe editar y esto no. ¿Cuál es esa? Pues yo lo que pretendo es fundamentalmente que aporte algo. O sea, es decir, que el que lea yo piense que se puede enriquecer en algo con la lectura.
Yo creo que en la cultura se puede vivir de todo. Hay autores que viven del teatro, pero respecto a la cantidad de autores que escriben, los que viven del teatro no son muchos. Normalmente tienen que dedicarse a otras cosas para digamos, solucionar su problema económico. En teatro partíamos de un número bajo y esa bajada que ha habido en los otros, como por ejemplo en la novela, no ha pasado. Las salas han elevado muchísimo el porcentaje de asistencia al público. Te encuentras con que si te metes en internet que vas a buscar varias obras de teatro y resulta que están ya hasta el final todas las entradas cogidas. Yo no me atrevería a decir que sea un futuro maravilloso. Ahora, lo que sí me atrevería a decir es que desde luego el teatro no va a morir.